Al norte de Alania, en Rusia, allí, entre sus ciudadanos, vive un ex arquitecto ruso que es considerado a día de hoy un héroe nacional. Este hombre fue padre de familia hacía muchísimos años atrás, pero la perdió en un trágico accidente aéreo. Luego de este accidente, este hombre juró vengar la muerte de su familia. Esta fue su historia, que parece la de una venganza de película. Quédate hasta el final de este caso, porque realmente te dejará sin palabras. En honor al tiempo, hemos de empezar. Como siempre, yo soy Host y seré tu anfitrión. El 1 de julio del año 2002, Vitali Kaloyev se encontraba en España, concretamente en Barcelona. El hombre era un arquitecto ruso que estaba construyendo una casa para un tipo rico a las afueras de la ciudad. Llevaba poco más de 7 meses en la ciudad condal y ese día se disponía a acudir al aeropuerto donde se suponía debía llegar el vuelo 2793 de la compañía Bashkirian Airlines. Vitali estaba de buen humor ese día. Se iba a reencontrar con su esposa Sblensana Kaloyeva y sus 2 hijos, Konstantin de 10 años y Diana de 4. Pero lastimosamente el vuelo nunca llegó a Barcelona. Aquel día se produjo el conocido accidente llamado el Lago de Constanza. Ese día Vitali ya no sería el mismo, jamás. El accidente tuvo lugar a las 9:30 de la noche sobre la ciudad de Überlingen, en las cercanías de la frontera de Alemania y Suiza. Los aviones involucrados habían realizado descensos previos al choque con informaciones contradictorias, mientras el avión tenía una orden enviada por el controlador en tierra de descender su nivel de vuelo de 11.000 a 10.000 metros. Es que resulta que el día del accidente había un solo controlador de vuelo manejando el espacio aéreo. Se trataba de Peter Nielsen. Cuando el hombre se dio cuenta de que ambos aviones estaban cerca peligrosamente el uno del otro, se puso en contacto con el vuelo 2973, en donde estaba la familia de Vitali. Le dijo al piloto que dejara de descender el avión unos 300 metros para evitar la colisión. Sin embargo, el sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión le dijo al vuelo que ascendiera contrariamente a las instrucciones del controlador. En casos de instrucciones contradictorias, los pilotos son entrenados para ignorar y obedecer a la torre de control. Todo bien si no fuera porque el otro vuelo no recibió las instrucciones verbales y estaba empezando a descender. Cuando ambos pilotos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, lastimosamente ya era demasiado tarde. El impacto de las aeronaves fue tremendo, siendo el avión más dañado el Tupolev, ya que el impacto de la cola y el timón Boeing 757 hizo que se partiera en la zona central del avión, explotando casi de inmediato en el aire y cayendo trozos de avión a varios cientos de metros del punto de colisión. Para Vitali, su vida se había desplomado, el vuelo nunca llegó a Barcelona y su familia perdió la vida. Cuando Vitali se enteró de esto, fue de las primeras personas en llegar al lugar. Devastado por la muerte de su familia, lo primero que intentó fue buscar los cuerpos. Sabía que su esposa y su hijo habían fallecido. Ambos habían caído desde miles de metros de altura y sus cuerpos, lastimosamente, habían ido a parar a un campo de maíz y el de su hijo a un parking antiguo de autobuses. El hombre albergaba la esperanza de al menos encontrar a su hija Diana, de 4 años, con vida, y se la pasó semanas tratando de encontrarla, pero no tuvo suerte. Finalmente localizó un collar de perlas que era propiedad de su hija y posteriormente la encontró cuando ya estaba fallecida. Pasadas unas semanas y concluida la investigación federal de investigación de accidentes aeronáuticos de Alemania, a partir de los datos obtenidos por las cajas negras, se pudo determinar la negligencia por parte de los pilotos del avión, quienes ignoraron las recomendaciones. Para que se entienda mejor, los pilotos fueron determinados como los principales culpables del accidente, pero para Vitali, el que también tenía muchísima culpa era el controlador aéreo, y según el informe, él tenía que quedar libre de los cargos por negligencia. Peter Nielsen, el controlador a cargo en el día del accidente, había quedado impune.
Vitaly, sin duda alguna, estaba devastado. Había perdido a su familia entera y no había nada que pudiese hacer para devolverlos a la vida. Para que entiendas el nivel en el que estaba de mal Vitaly, él tenía colapsos nerviosos demasiado fuertes después del accidente. Su hermano confesó que Vitaly estaba viviendo en el cementerio casi 2 años, sentado detrás de las tumbas de su esposa e hijos. Pero aún así, Vitaly no había cesado su empeño de intentar esclarecer los hechos del accidente, pero a medida que pasaba el tiempo y viendo que los funcionarios le negaban acceso a la información, su dolor se convirtió lentamente en rabia. Él sabía que Peter Nilsson, el controlador de vuelo, tenía algo que ver. La investigación oficial concluyó que este controlador, como te mencioné, debía quedar libre por los cargos. Eventualmente, Vitaly recibió una oferta para un acuerdo por parte de la compañía de vuelos, quien era también la compañía en donde trabajaba el controlador Peter Nilsson. El acuerdo eran 60.000 francos suizos por la muerte de su familia, como si esto pudiese ayudarlo en algo. Invadido de una profunda rabia y dolor, Vitaly Kaloyev decidió tomar justicia por mano propia. Así es como fue en busca de Peter Nilsson, quien para él habría sido el culpable de que su familia perdiese la vida. Lo que se sabe es que Vitaly alquiló un hotel, se dirigió a la casa de Peter y una vecina del controlador de vuelo recuerda haberlo visto y preguntarle qué quería. Vitaly traía consigo un papel con el nombre de Peter Nilsson. La vecina señaló la puerta principal donde vivía este, pero en lugar de tocar la puerta, Vitaly se sentó en el jardín delantero cerca de un banco. Nilsson, quien ha vivido en Suiza desde 1955, acababa de regresar de un viaje a Ginebra. Su esposa lo había recogido del aeropuerto hacía unas horas. El hombre se percató de la presencia del intruso, salió y le preguntó a Vitaly qué era lo que quería. Cuando Peter Nilsson abrió la puerta, miró cara a cara a Vitaly. Detrás de Nilsson estaban sus 3 pequeños hijos. Poco después, la mujer del ex controlador los llamó para que entraran y justo en ese momento escuchó un ruido que venía del jardín. Vitaly acabó con la vida de Peter Nilsson en presencia de su propia familia. Lo hizo con una navaja. Resulta que Vitaly había encontrado a Peter Nilsson, ya que, muy furioso, contrató a un investigador privado en Moscú para que encontrara su casa. Es así como fue mucho más sencillo para él dar con Peter y perpetrar el crimen. Luego de que Vitaly le quitara la vida al controlador, decidió escapar. Los detectives tenían numerosas pistas. Un hombre corpulento, sin afeitar, de pelo oscuro, de unos 40 o 50 años, probablemente de Europa o del este de Rusia. Los detectives encontraron la navaja que Vitaly utilizó para quitarle la vida a Peter Nilsson. Y para ello solo había un principal sospechoso. Según la policía, Vitaly se había estado comportando extrañamente durante el primer aniversario del accidente, ya que había amenazado a funcionarios de la empresa en donde trabajaba Peter Nilsson. Vitaly fue encontrado el mismo día en el hotel cercano en donde estaba la casa de Peter Nilsson, al parecer en estado de shock e incapaz de recordar lo que había hecho. En el juicio, Vitaly afirmó que el accidente en donde perdió la vida a su familia le habría acabado su propia vida. También que sus hijos eran los más jóvenes a bordo del vuelo. Vitaly fue sentenciado por el delito y contó cómo sucedieron los hechos cuando fue a casa de Peter Nilsson. Él asegura que fue a reclamarle que por culpa de él su familia había muerto en el avión. Vitaly tenía en sus manos la foto de su esposa e hijas. Asegura que Peter Nilsson le golpeó en la mano cuando estaba sosteniendo el sobre con las fotografías de sus hijos. Solo recuerda que tenía una sensación muy inquietante. Es que para Vitaly, que Peter Nilsson haya hecho esto era una falta de respeto a la memoria de sus propios hijos. Para él significaba como si los hubiese vuelto a enterrar. Claramente, Peter Nilsson no tuvo ninguna empatía con el reclamo que estaba haciéndole Vitaly. Finalmente, el 26 de octubre del 2005, Vitaly Kaloyev fue condenado por haberle quitado la vida a Peter Nilsson y condenado a 8 años de prisión. El ex arquitecto, lo creas o no, fue liberado en el 2007.
después de cumplir solo 3 años de su sentencia, en parte debido a la presión de los funcionarios rusos y en parte porque se determinó que estaba mentalmente inestable, algo que al parecer no había quedado reflejado en la sentencia inicial. Vitaly salía de la prisión suiza y volaba de vuelta a Rusia. Desde allí volvió a su casa en la ciudad al noroeste de Vladkilav. Vitaly fue recibido por una gran multitud entusiasmada que lo animaba como un héroe, quienes aseguraban él era el vengador de sus propios hijos. Según distintas versiones, Vitaly fue recibido en Rusia como un héroe porque muchísimas veces los controladores aéreos son causantes de accidentes que quedan en la impunidad. Por lo tanto, él era como la imagen de quien había vengado la muerte de todos los pasajeros de ese avión. Lo cierto es que muchos rusos compartieron ese sentimiento y creyeron que el hombre cometió un acto heroico porque vengaba la muerte de su familia. Lo creas o no, luego de este caso se hicieron muchísimas mejoras para que este accidente no vuelva a ocurrir. Para muchas personas, lo que sucedió con este hombre es símbolo de un hombre que habría vengado a su familia. Los controladores aéreos tienen la culpa de que ocurran accidentes y realmente no existe nunca una sanción contra ellos, ni siquiera penas por este tipo de casos, con lo cual en Rusia es realmente aclamado. De otra forma, como te mencioné, lo consideran un héroe. Quisiera que me des tu opinión en la caja de comentarios si este video realmente te gustó. No olvides por supuesto que la forma en la que puedes ayudarme a traerte más casos interesantes como este es dar like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte al canal y activar la caja de notificaciones, que es totalmente gratuito y te ayudará a saber cuando lance un próximo video. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, no olvides que yo soy Host y fui tu anfitrión.